me pregunta. Entonces, vamos a irnos a la presentación que les compartí. Esta presentación habla sobre el impuesto al valor agregado. Para los que se acaban de conectar, les decía yo a sus compañeros que en la última clase presencial que vimos, pues vimos el régimen, los dos regímenes, bueno, los tres regímenes ya que hay ahora del impuesto al valor agregado. Y por si hay dudas que aclarar, pues los vamos a repasar de nuevo, porque esto ya no lo vamos a volver a ver en clases presenciales. Pero como les decía y les repito, es importante este tipo de presentaciones, y las que utilizo son las que usa SAT para dar sus capacitaciones, porque ahí están contenidos todos los criterios que SAT tiene respecto a la recaudación de impuestos y todas las dudas que podamos tener. Entonces, como lo vimos en su momento, la ley del impuesto al valor agregado es el decreto 2792 del Congreso de la República, y está apoyada también por el Acuerdo Gubernativo 5/2013, que es el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Es decir, que todas las cosas que no encontremos en la ley, la vamos a encontrar en el reglamento. Solo que acuérdense que los reglamentos son inferiores a las leyes, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice de una manera muy sencilla, por si les pregunto en su examen parcial qué es el débito y crédito fiscal, pues estos son los conceptos más sencillos que podemos encontrar. Entonces son bien fáciles de entender. El débito fiscal es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectas realizadas en el periodo impositivo respectivo. Mientras el crédito fiscal, vamos a ver si aquí está la definición de crédito fiscal antes de ver todo lo del débito fiscal, es la suma del impuesto cargado al contribuyente en las operaciones afectas realizadas durante el mismo periodo. Es decir, que si yo tengo un crédito fiscal, quiere decir que o un agente de percepción o un agente de retención recibió o retuvo el IVA de parte mía, y él es el que lo tiene que entregar a la SAT. Mientras que en el débito fiscal, como yo fui el que cargué el impuesto al valor agregado, pues yo soy el que lo tengo que entregar a la SAT cuando haga la declaración respectiva. ¿Cuál es la base del débito fiscal? Pues la base del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicios, ya incluidos los descuentos concedidos. De los descuentos no vamos a hablar todavía, pero sí tienen que saber que al final de cuentas la base imponible se ve afectada por los descuentos que nosotros hagamos. ¿Se acuerdan que vimos nosotros el caso aquel de la inconstitucionalidad del precio del espectáculo público? Pues ahí habían descuentos, y básicamente lo que esa inconstitucionalidad decía es que la base imponible, que es a la que se le aplica el 12%, es el precio de venta menos los posibles descuentos que diera la persona que está prestando el servicio. ¿Qué es lo que dice aquí? Por ejemplo, vamos a ver aquí, dice precio de la operación XXX, y esto que ustedes ven aquí en la pantalla es un screen del formulario que se utiliza en Declaraguate cuando yo estoy haciendo mi declaración del impuesto al valor agregado. Entonces dice menos descuentos concedidos, más reajustes y recargos financieros, más el valor de envases del balaje. Eso ya es otra cosa. Y entonces al final de estas operaciones matemáticas nos da la base imponible, que es a la cual le voy a aplicar el 12%. ¿Qué son las deducciones al débito fiscal? ¿Se acuerdan que en su momento explicamos que las deducciones también son bases de recaudación? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que las deducciones son bases de recaudación? Porque estas deducciones, al ser una base de recaudación, tienen que estar específicamente creadas en la ley. ¿Qué ley? Pues en este caso la ley del IVA. Solo si las deducciones están especificadas en la ley del IVA yo las puedo hacer, pero si no lo dice, no. Entonces dice las sumas restituidas a los adquirentes por concepto de bienes devueltos por estos, así como el valor de las facturas anuladas. Es decir, que si yo anulo la factura, pues eso lo tengo que sumar como una deducción.
Las bonificaciones y descuentos otorgados a los compradores o beneficiarios de servicios con posterioridad a la facturación. Por ejemplo, ¿han visto ustedes que en algunos restaurantes, expendios de gas y demás, dicen que por cada 10 compras le regalan a uno un almuerzo, supónganse? Y entonces a esto se refiere con bonificaciones o descuentos otorgados a los compradores. Y las cantidades de vueltas a los compradores, ahí está tapado por una imagen, restituidos por estos para garantizar la devolución de envases. Eso de los envases no lo vamos a ver porque es una cuestión muy técnica y en realidad no lo necesitamos saber por el momento. Deducciones al débito fiscal. Eso sí es súper importante porque ustedes tienen que saber cuándo y cuáles son los requisitos para efectuar las deducciones al débito fiscal. Requisito indispensable para realizar las deducciones al débito fiscal es emitir las notas de crédito que se refiere al artículo 29, inciso D de la ley, y registrar dichas notas en la contabilidad dentro del plazo establecido en el párrafo tercero del artículo 17 de esta ley. En una tarea que ustedes van a tener que hacer un esquema de todo esto, pero eso va a ser después de Semana Santa. ¿Qué es una nota de crédito? Pues una nota de crédito es un documento que sirve para documentar que yo, como prestador de un servicio, le estoy concediendo un crédito a una persona en virtud de una operación que ya realizamos. Por ejemplo, digamos que yo soy el que estoy prestando el bien y cuando realizo la factura, el servicio, perdón, y cuando realizo la factura, le cargo un valor que no estaba pactado. Por ejemplo, yo le tuve que haber cobrado 100 y le cobro 150. Entonces, para no anular la factura, lo que hago es que le doy una nota de crédito y en esa nota de crédito lo que dice es que esa persona tiene 50 quetzales a su favor. Pero para que esa nota de crédito opere en favor del contribuyente en este caso, esa nota de crédito tiene que estar reportada en la contabilidad. Entonces, es una cosa bien común, por eso ustedes lo tienen que saber. En realidad no sé en qué clase pudieran recibir la forma en que tienen que hacer las notas de crédito, pero definitivamente es una cuestión contable bien importante porque muchas operaciones o muchos errores contables se solucionan a través de la emisión de notas de crédito. Se emiten en los primeros 2 meses. Si las notas de crédito se emiten en los primeros 2 meses, sí es deducible el impuesto al valor agregado. Si se emiten después de los primeros 2 meses, no es deducible el impuesto al valor agregado. Es decir, que si yo me di cuenta del error durante los 2 meses después de la emisión de la factura, todavía me sirve como deducción, pero si no, lo voy a tener que operar como un costo o gasto no deducible. El crédito fiscal, como habíamos visto anteriormente, es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones afectas realizadas durante el mismo periodo. Eso quiere decir que cuando yo voy a comprar algo, comprar un bien o voy a solicitar la prestación de un servicio que está afecto al IVA, entonces el prestador de servicio o el vendedor me va a cargar a mí el monto del impuesto. ¿Qué voy a tener yo como comprobante de que pagué ese impuesto? Pues voy a tener como comprobante del pago del impuesto una factura. Esa factura, eh, el, el vendedor o el prestador de servicio se va a quedar con una copia porque eso es el soporte de su débito fiscal. Mientras que yo voy a tener el documento original, que es el soporte para mi crédito fiscal. Y entonces los dos, tanto él para operar su débito fiscal como yo, cuando quiera operar mi crédito fiscal, tenemos que tener la fecha, el número de la factura y el monto de la operación para poder ingresarlo al sistema de Declaraguate como en el que vimos la última clase que está cargado a YouTube. Ahora bien, no es precisamente que la SAT venga y revise todas las facturas que nosotros acumulamos, ni que revise las facturas que el prestador de servicios o el vendedor tiene. La solución que da la SAT a esta situación para no tener que estar verificando si en realidad hacen un match las facturas que tenemos nosotros y que tienen los vendedores es que la forma en que nosotros pagamos el IVA y los demás impuestos es a través de una declaración jurada.
Entonces, básicamente lo que dice esa declaración es que nosotros juramos que lo que estamos diciendo allí es cierto. Y si eso no resultara ser cierto, quedamos sujetos a la comisión de un delito. Entonces, si ustedes, digamos, que actuaran al margen de la ley y dijeran que tienen o declararan que tienen facturas que no tienen, entonces es muy improbable que la SAT vaya a hacer una revisión de eso, pero si algún día fuera a hacer una revisión y se da cuenta que ustedes mintieron, no solamente van a tener que pagar el impuesto que dejaron de pagar, sino que van a estar sometidos a un proceso penal que posiblemente los pueda llevar a la cárcel. Y por eso es que funcionan las declaraciones juradas y esa es la razón por la cual ustedes tienen que tener guardados los documentos contables durante 4 años por lo menos, porque puede ser que en algún momento la SAT le requiera la revisión de la información que ustedes hicieron a través de una declaración jurada. Pero así como puede ser que se las pidan, puede ser que nunca en la vida se las pidan y ustedes pueden hacer o pueden trabajar sus impuestos solamente a través de declaraciones juradas y tener guardadas las facturas y después de que pase el tiempo de la prescripción, que son los 4 años que yo les decía, pues ya las pueden triturar o tirar a la basura o qué sé yo. La procedencia del crédito fiscal. Importación o adquisición de bienes, utilización de servicios, importación, adquisición o construcción de activos fijos. En el caso del ejemplo, únicamente vamos a ver eh, cuándo procede el crédito fiscal por utilización de servicios o adquisición de bienes, es decir, por compra o prestación de servicios. Si ven aquí en el recuadrito de abajo, dice que tienen que estar vinculados con el proceso productivo o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente. Esto es bien fácil de entender y se los mencioné en la última clase en que nos vimos también. Yo, por ejemplo, estoy inscrito en el régimen de contribuyente normal y mi giro de negocio, por decirlo de alguna manera, es el de ser abogado y notario. Entonces, si yo compro mis desodorantes, como yo les decía, podría tener cierta justificación de ponerlo como o vincularlo a la comercialización de mis servicios porque no puedo ir a una reunión apestoso. Pero si yo, por ejemplo, eh, compro unos tenis Nike, eso no forma parte de mi crédito fiscal porque eso no está vinculado al objeto de mi negocio. Y entonces esa compra, como no constituye un crédito fiscal, pues se tiene que operar como un gasto no deducible. Ahora bien, el artículo 16, primer párrafo de la ley del IVA dice que se entiende por actividad económica la actividad que supone la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios. Aquí es bien importante lo que nosotros empezamos a ver al principio del curso, cuando estábamos viendo si el impuesto se llamaba impuesto al valor más agregado o se llamaba impuesto al valor agregado. Y yo les comentaba en su momento que el nombre correcto es impuesto al valor agregado, tomando en cuenta que el valor agregado, esas dos palabras forman un único concepto. Ese concepto de valor agregado tiene una connotación, como él les explicaba en su momento, económica y contable. Desde el punto de vista contable, es la resta de la ganancia menos los costos de producción. Eso se puede tomar como el valor agregado. Es básicamente el precio de venta que nosotros le ponemos ya sea a la prestación de servicios o el precio de venta a los bienes. Pero lo tenemos que entender desde un punto de vista económico, que el valor agregado pues básicamente es el proceso de transformación que surge la materia prima cuando va cambiando su esencia y a eso se le llama valor agregado y a ese valor agregado del que nosotros hablamos en términos económicos es al cual la ley del IVA grava con el 12% en el régimen general o con el 5% o 4% en los regímenes de pequeño contribuyente. En el caso de los contadores, por ejemplo, si quisiéramos saber cómo se genera el valor agregado cuando ustedes presten sus servicios contables y ya sean graduados universitarios, es decir, cuando ya sean contadores públicos y auditores,
¿Dónde está ese proceso de transformación? Pues es bien fácil de deducir. Ustedes, por ejemplo, si todavía no hubieran computadoras, si tuvieran que hacer sus estados o sus inventarios en aquellas hojas de 12 columnas o 4, no sé, esas hojas ustedes las convierten de una hoja de 2 columnas a inventario y ese es el proceso de transformación. Ese es el valor agregado que ustedes dan. Entonces, esa actividad está sujeta al valor, a la ley del IVA, porque tiene un valor agregado. Cuando ustedes ven aquí en esta imagen que tienen en el pizarrón virtual, dice modelo de factores de producción. En la diapositiva anterior, si ustedes ven, en realidad no sé, este ejemplo nos habla de servicios profesionales, que es decir, en el área de venta, recursos humanos, manufacturación, finanzas, compras, contabilidad. Y después nos habla de factores de producción desde el punto de vista de comercialización de bienes. Tiene una anotación aquí que dice, el proceso de producción del café siempre será el mismo, dando como producto final el café y pulpa que sirve para abono orgánico. Si ustedes se dan cuenta aquí, es un proceso de producción donde cada parte donde hay una flechita, hay un cambio de valor agregado. Es decir, que hay una persona que tiene una plantación de café, hay una recolección de café, si esa persona se la vende a otra persona, ya hay un valor agregado ahí porque ya no es la planta de café, sino que ya es el café cosechado. Ese es un cambio en la materia prima y por lo tanto tiene un valor agregado. Después cuando se deja secar, cuando se tuesta, cuando se muele, finalmente cuando llega al consumidor final, el consumidor final es el que asume el cambio de toda la materia prima que va en el proceso productivo y cada cambio constituye un valor agregado. Por lo tanto, cuando uno paga el precio del café, paga todas las sumas de valores agregados que se fueron cargando a los contribuyentes que adquirieron el café en su materia antes de que llegaran a nosotros. Es decir que aquí es donde se puede ver bien cómo es que el IVA es un impuesto indirecto porque se va trasladando el impuesto una vez se va cambiando la materia. A menos que yo sea la misma persona que lo cosecha, que lo muele, que lo tuesta y yo me lo tomo. Entonces ahí sí yo mismo soy el que pago todos los valores agregados sumados, pero como acuérdense que muy difícilmente alguien solo produzca café para tomárselo ella misma, pues la producción de bienes, el fin que se busca es el lucro, entonces siempre voy a trasladar el impuesto al consumidor final. En la siguiente diapositiva vemos que dice que el impuesto pagado por la adquisición, importación o construcción de activos fijos se reconocerá como crédito fiscal cuando los mismos estén directamente vinculados al proceso de producción o de comercialización de los bienes y servicios del contribuyente. El impuesto pagado por el contribuyente y reconocido como crédito fiscal por la importación, adquisición o construcción de activos fijos no integrará el costo de adquisición de los mismos para los efectos de la depreciación anual en el régimen del impuesto sobre la renta. Esta última parte la vamos a ver cuando veamos el otro régimen de impuesto sobre la renta, el más importante, que se llama régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, pero siempre vamos a tener en mente lo que acabamos de leer en esta diapositiva. Entonces, lo que ustedes se tienen que recordar cuando ya sean contadores y estén operando la parte de crédito fiscal en su empresa donde trabajen, es de que la procedencia del crédito fiscal únicamente eh, es cuando las facturas que ustedes tengan estén directamente vinculadas al proceso de producción. Si ustedes, por ejemplo, llega un día el gerente de la empresa, le dice, mire, aquí le dejo una factura porque fui a almorzar eh, con una compañera de trabajo, esa factura de almuerzo no constituye crédito fiscal porque nada tiene que ver un almuerzo con el proceso de producción del café. Pero en cambio, si esa persona les deja una factura donde compra una máquina de moler café, pues entonces esa máquina de moler café, esa factura sí procede como crédito fiscal porque está directamente relacionada con el proceso de producción. Eso jamás se les tiene que olvidar porque, como yo les decía, ustedes hacen una declaración jurada y pudieran meter una factura que no tiene nada que ver con el proceso de producción para tener
crédito fiscal y puede ser que ustedes digan, el IC está mentiroso porque la SAT sí me dio crédito fiscal a cambio de eso. Se los da porque ustedes están jurando mediante declaración que lo que ustedes están diciendo es cierto. Pero si alguna vez la SAT les pide la documentación y se dan cuenta de que ustedes metieron una factura que no procedía, entonces lo que va a significar son dos cosas. No solo van a tener que pagar, les van a hacer un reajuste en el IO y van a tener que pagar el impuesto que dejaron de pagar, sino que ustedes también como contadores van a estar inmersos en un proceso penal. Entonces es mejor que ese tipo de cosas sepan hacerlas y si tienen alguna duda, como ya van a estar ejerciendo, no importa que ya estén graduados, pues lo que pueden hacer es llamar a la SAT y preguntarles cuál es el criterio institucional que ellos tienen, porque a veces pues llegan unas facturas que uno dice, bueno, ¿será que sí procede o será que no procede? Porque realmente es muy confuso y uno no puede fehacientemente determinar si eso cuenta como gasto en el proceso de producción o no. Entonces la solución es bien fácil. Uno llama, pregunta y entonces ahí ellos le van a decir si sí o si no y uno lo opera. De todos modos, ellos le dicen a uno, pero yo le digo que sí, pero eso no es como que un criterio oficial. Pero por lo menos ustedes ya se hacen a una idea de cómo es que tienen que operar las facturas en el crédito fiscal de que se trate. Este es un ejemplo que utilizaron, realmente ni sé por qué, pero lo vamos a pasar. Y gastos que no generan crédito fiscal. Aquí no se ve muy bien. Voy a buscar dice la compra o bienes de retiros del contribuyente, socios, directores, administradores, empleados, dependientes de sus familias o de terceras personas. Voy a buscar en la original qué es lo que dice para darles bien la información o lo consultamos en la ley después. La documentación del crédito fiscal. Eso es muy importante porque para que el crédito fiscal proceda, se acuerdan que hacen la declaración y que aunado a la anterior, pues ustedes tienen que guardar la documentación que soporte por qué hicieron ustedes o por qué declararon ustedes el crédito fiscal. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes pueden, con lo que pueden soportar el crédito fiscal? Son facturas. Las facturas especiales, que se acuerdan que el último día lo vimos, que son las facturas a cuenta del vendedor, que es cuando una persona no tiene facturas o no nos quiere dar factura, entonces ustedes realizan la factura, retienen el impuesto y hacen la declaración y eso se llama factura especial. Las notas de débito, de crédito que ya les expliqué y los recibos de pago por importaciones o escrituras públicas. ¿Por qué dice ahí recibos de pago por importaciones o escrituras públicas? Bueno, por importaciones, porque cuando uno realiza una importación, como nosotros en Latinoamérica regularmente utilizamos el sistema de renta territorial, eso quiere decir que las facturas las facturas que nos dan otros países no valen aquí. Entonces lo que utilizamos son recibos de pago. Ahora las escrituras públicas es una cosa todavía más curiosa, porque no recuerdo si se los dije pues alguna vez, pero las escrituras públicas están en un papel que se llama papel sellado especial para protocolos. Se hacen en papel sellado especial para protocolos porque el papel sellado especial para protocolos es un impuesto que está contenido en una ley que se llama Ley de Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolos. ¿Por qué en su momento el Estado creó un impuesto para las escrituras y por qué lo solucionó así? Pues el Estado dijo, bueno, quiero afectar las escrituras con un impuesto, pero no sé cómo hacer para que las personas que hacen escrituras siempre me lo paguen. Entonces dijo, bueno, vamos a crear una hoja especial, que es la hoja de papel sellado especial para protocolos, y esa hoja en sí mismo va a ser un impuesto. Entonces, como los notarios siempre tenemos que comprar la hoja para poder hacer las escrituras, no va a haber manera alguna donde haya evasión fiscal, porque yo siempre tengo que comprar las hojas. Entonces, como el papel sellado especial para protocolos es un impuesto en sí mismo, no me pueden dar factura por eso, porque entonces habría doble tributación, porque es un mismo hecho generador. Esa es la razón por la cual en el apartado de escrituras me habla de recibos de pago y no de facturas.
Lo mismo pasa cuando, y es una situación bien curiosa, porque hay alguna gente que cuando va a comprar timbres fiscales pide factura. Y entonces ahí sí no procede el pago de la factura, porque si yo facturo timbres fiscales, habría una doble tributación, porque el timbre fiscal ya es un impuesto en sí mismo. Entonces no me pueden dar una factura y cobrarme 2 veces el impuesto por un mismo hecho generador. La bancarización, bueno, la bancarización, ¿por qué nos habla de bancarización aquí? La bancarización, pues es un sistema que ustedes ya han de estar bastante familiarizados con ellos, con ello, que básicamente lo que significa es la reducción del flujo del dinero en efectivo, porque cuando se hacen operaciones, ya sean mercantiles, financieras, tributarias, etcétera, en efectivo, se tiende de manera común con la defraudación tributaria y con el lavado de dinero. Entonces, uno de los objetivos de SAT y del Estado es lograr la bancarización para que el Estado pueda tener un mejor control en los ingresos e egresos de las personas y se pueda dar cuenta si lo que declaran las personas es cierto. Eso está íntimamente ligado al secreto bancario, que no sé si ustedes han tenido noción de eso alguna vez, pero lo vamos a explicar también más adelante. Pero básicamente el secreto bancario es que ninguna entidad puede tener acceso a nuestras cuentas privadas bancarias, salvo por una orden de juez. ¿Qué relación tiene el secreto bancario o en materia impositiva? Pues tiene toda la relación, todo el interés, y es algo muy delicado por lo siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes el sábado pasado acabamos de ver la clase de impuestos sobre la renta por rentas de trabajo en relación de dependencia? Imagínense ustedes que hacen su declaración jurada anual y ustedes declaran ahí que ganan 5,000 quetzales. Pero ustedes no saben que SAT pidió la liberación del secreto bancario porque ustedes ganan 5,000 quetzales, pero gastan como si tuvieran 10. Entonces, viene SAT, te pide la liberación del secreto bancario y cuando ingresa a sus cuentas se dan cuenta de que les depositan en concepto de planilla 10,000 quetzales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un delito porque ustedes están haciendo una declaración falsa. Los pueden denunciar por defraudación tributaria, les van a hacer un reajuste en el pago de impuestos y encima de todo van a estar sujetos a proceso penal. Entonces, uno de los grandes objetivos de SAT y del Estado es lograr la bancarización de, de todas las cuentas de los contribuyentes para poder tener un acceso más fehaciente a eso. Prueba de ello es lo que yo les mencionaba en la clase, que es el régimen electrónico de pequeño contribuyente, que como les contaba yo, ustedes tienen que proporcionar su número de cuenta bancaria y es la SAT la que mes a mes les va a hacer un descuento del 4% en su cuenta bancaria si ustedes se inscriben a ese régimen. Entonces, ahí no hay chance de que haya un pierde en la declaración porque SAT va a ver cuánto les entra a ustedes de dinero y automáticamente pues va a ser el débito del 4%. Entonces, por eso es que se incluye la bancarización en este apartado aquí y esa es la importancia que tiene para el Estado. Obviamente las grandes empresas, las grandes sociedades, los grandes contribuyentes no quieren que SAT tenga acceso a las cuentas porque definitivamente pues hacen defraudación en algún momento de una forma u otra y el hecho de bancarizar pues implicaría que ya el Estado tuviera el acceso a todas las cuentas y se diera cuenta a cuánto asciende el monto de sus operaciones mensuales. Aquí SAT dice que los objetivos de la bancarización es facilitar el acceso a crédito, controlar flujos de capital, evitar el contrabando, detectar el lavado de activos, dinamizar la economía, pero en realidad les falta poner el fin más grande que tiene SAT con todo esto, y es controlar a los contribuyentes, ¿no? Obviamente sí es cierto que contribuye a todos los demás objetivos de los cuales habla aquí la SAT, pero el objetivo principal es reducir la defraudación tributaria. Como ven aquí, en la documentación de crédito fiscal, dice documentos emitidos a nombre del contribuyente y que contengan su número de identificación tributaria.
Esto es bien importante porque ven ustedes, cuando ustedes sean contadores, una de las primeras cosas que les tienen que decir a sus clientes es que cuando pidan facturas a nombre de la empresa o de la sociedad, que se cercioren de dar el NIT, porque si ellos no dan el NIT y lo piden únicamente como CF, pues el crédito fiscal no procede. Y muchas personas se molestan cuando les dicen a uno que las facturas con CF no proceden y a veces son facturas muy grandes, pero la ley es clara al establecer de que para que produzca o para que se proceda el crédito fiscal, la factura debe llevar el NIT del contribuyente. Eso se hace por una razón bien lógica. Si no se pone el NIT del contribuyente, pues yo puedo pedirle favor a cualquier persona que me proporcione sus facturas, aunque no tengan el número de contribuyentes, sino solo como consumidor final. Y entonces esa es una manera de defraudación tributaria también. Es bien importante que ustedes les hagan saber de que si quieren que proceda el crédito fiscal, el NIT tiene que ir en la factura y que indique en forma detallada el concepto, unidades y valores de la compra de los bienes. Cuando se trata de servicios, debe especificarse concretamente la clase de servicio recibido y el monto de la remuneración del honorario. Es decir, que tienen que ir lo más detallado posible. Por eso es que en las facturas el espacio más grande es para la descripción. Una cosa bien importante que es una práctica, digamos, técnica contable que ustedes deben de saber, es que cuando una factura ustedes ya les han pagado pues la factura, deben de consignar en la factura que esta ya ha sido pagada. Eh, Muchas veces lo que la gente pone es cancelada, pero es un error técnico que le pongan cancelada porque la palabra cancelada significa dejar sin efecto el documento. Entonces, si ustedes le ponen cancelada alguna factura, puede ser que algún contador o auditor de la SAT se ponga quisquilloso y les diga que esa no vale porque está cancelada. Entonces, lo técnico, cuando ustedes quieran indicar que la factura ya se pagó, pues es lo que la misma palabra dice, ¿vale? Le ponen pagada, no cancelada, porque eso es un error técnico que se comete muy a menudo. Luego, si seguimos con el ejemplo, ven que está lo más detallada posible y después, una vez yo tenga la factura así como ven aquí, pues ya lo puedo usar como procedencia del crédito fiscal. Que se encuentre registrado en el libro de compras a que se refiere el artículo 37 de esa ley. Ustedes mejor que yo saben cómo se lleva el libro de compras. Y luego dice que el saldo del crédito se encuentra registrado en los libros de contabilidad como una cuenta por cobrar a favor del contribuyente. O sea que básicamente aquí SAT nos está diciendo cómo se debe documentar en el crédito fiscal en los libros contables. Ahora bien, la factura electrónica FASE, no sé si ustedes han oído de la factura electrónica o FASE, pero la factura electrónica o FASE es una modalidad o comprobante de pago en la que no se emplea el papel como soporte para demostrar su autenticidad. Es un archivo electrónico que recoge la liquidación de impuestos y estos documentos deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del acuerdo gubernativo, que es la ley, el reglamento de la ley del IVA. Las FASE, pues, si ustedes no han visto alguna vez, les voy a mandar una como ejemplo a su WhatsApp, pero es como ver una factura, solo que tiene un poquito más de números. Como bien dice esto, el objetivo de las FASE es ya no tener documentación física, sino que únicamente documentación electrónica, que a veces es mucho más fácil porque a mí me pasaba mucho con las facturas de gasolina, que habían unas que cuando yo quería hacer ya el monto, cuando ya quería hacer mi liquidación mensual, ya la factura ya no se miraba, sino que se había borrado. Entonces era un problema porque ya no la podía yo utilizar como facturas para mi crédito fiscal. Entonces, las FASE básicamente es una factura virtual, por decirlo de alguna manera. No sé si ustedes tienen agencia virtual. Ahorita, por los problemas que hay del COVID, pues es prácticamente imposible que la puedan obtener si no la tienen, porque hay que solicitarla personalmente en una agencia tributaria. Pero si todo ya se resolvió cuando aún no hayamos terminado el curso, pues les voy a pedir que activen pues su agencia virtual, porque la la van a necesitar ustedes para su ejercicio profesional, para su vida laboral y personal, etcétera. Y así pues les voy a ir enseñando cómo es que funciona el sistema electrónico de la SAT. Pero por ejemplo,
yo sí tengo mi agencia virtual y todas las facturas electrónicas que a mí me emiten, de una vez se depositan en mi agencia virtual para que cuando yo tenga que hacer el monto de mi liquidación y yo no sepa dónde las tengo o no las quiero descargar a mi correo, hay una especie como de buzón virtual donde ya están cargadas todas las facturas electrónicas que a mí me han emitido. Para el caso de las notas de débito o crédito, según corresponde, emitidas en forma electrónica a través de un generador de facturas electrónicas, que es el GFACE o GFACE, autorizado por la SAT, deberán emitirse y entregarse la original al adquirente de los bienes y servicios y la copia electrónica respectiva quedará en poder del emisor. La modificación del crédito fiscal. Puede ser que hayamos cometido algún error o que querramos aplicar algún descuento, alguna deducción, etcétera, y la podemos hacer todavía dentro de los 2 meses contados a partir de la fecha de la emisión de la factura. En el caso de las notas de débito, si no se registraron dentro de los 2 meses, el contribuyente no tendrá derecho al reconocimiento del crédito fiscal correspondiente, tal y como les indiqué al inicio de la clase. Entonces, el crédito fiscal, como ven aquí en este recuadro, dice que son las operaciones del mes que generaron IVA, menos IVA en bonificaciones, IVA en devoluciones, IVA en descuentos, el subtotal, más las notas de débito igual crédito fiscal. Si ven aquí, dice débito fiscal, impuesto incluido en las ventas del contribuyente, es decir, el IVA que debo pagar. Mientras que el crédito fiscal es el impuesto incluido en las compras del contribuyente y es el IVA que puedo recuperar. Si yo tuviera una venta de electrodomésticos y yo vendo un electrodoméstico, ese IVA que yo le cargué al contribuyente es un débito fiscal para mí y un crédito fiscal para él. Entonces, ese horno nos va a lugar a dos operaciones distintas. Para el vendedor que lo incluya dentro de su declaración mensual como débito y para el comprador que lo incluya en su declaración mensual como crédito. ¿Qué pasaría si yo compro ese horno y le digo al vendedor que no quiero factura? Entonces, el vendedor lo que va a hacer es que no lo va a meter en su declaración mensual y se va a quedar él con el impuesto. Por eso es importante pedir factura. Si vemos este cuadro, dice cálculo del impuesto en el régimen general. IVA de ventas, débito fiscal. Las ventas las divido dentro de 1.12 porque se acuerdan que por mandato de ley el IVA debe de estar incluido en todas las ventas. Entonces, como ya está incluido el IVA, eso quiere decir que para saber cuál fue la base imponible, yo lo tengo que dividir dentro de 1.12 y lo tengo que multiplicar por 0.12 para saber cuál es el débito fiscal. Y lo mismo sucede con las compras. Entonces, en el ejemplo que vemos aquí, yo vendí 55,000 quetzales y compré o tuve compras por 40,000. Hago la operación que ustedes vieron y después esos 5,893, que es mi débito fiscal, lo resto de los 4,286, que es el crédito fiscal, y yo finalmente lo que tengo que pagar son 1,607, que es el impuesto a pagar. Mientras que, como dice aquí abajo, si el resultado fuera negativo, es decir, que hagan de caso que se invierten las sumas, si yo tuviera un débito fiscal de 4,286 y un crédito fiscal de 5,893, tengo un crédito fiscal de 1,607 quetzales que va a ser compensado en el próximo periodo de liquidación, que en el caso del régimen general es en el siguiente mes. Cálculo del impuesto en el régimen general, que era lo que les decía en el ejemplo anterior, solo que con otras cantidades. Este resultado negativo de 1,431 es el crédito que voy a compensar en el siguiente periodo. ¿Cómo se reporta el crédito fiscal? Se reporta de manera mensual a través del formulario SAT 2237 y la forma de hacerlo es bien fácil. Ustedes se meten a la página de Claraguate, buscan el formulario y llenan los datos. Así de fácil es. La fecha de los documentos debe corresponder al periodo que se liquida. Es decir, que tanto los débitos o créditos fiscales, si yo estoy declarando enero, deben de corresponder al mes de enero. Para reclamar o para efectos de reclamar el crédito fiscal, puede reportarse como máximo los 2 meses inmediatos siguientes.
Es decir, que si yo estoy declarando marzo, todavía puedo meter facturas de enero para tener derecho a crédito fiscal. Pero si yo quiero meter facturas de enero en abril, ya no puedo, ya perdí ese crédito fiscal. Entonces, lo único que tienen que hacer cuando trabajen es tener cuidado de que no sobrepasen los 2 meses para poder tener derecho al crédito fiscal. Si resultara un remanente del crédito en favor del contribuyente respecto de un periodo impositivo, dicho remanente se acumulará a los créditos que tengan su origen en el periodo impositivo siguiente. El saldo del crédito fiscal a favor del contribuyente que resulte mensualmente a la declaración presentada a la Administración Tributaria lo puede trasladar a periodos sucesivos siguientes hasta agotarlo mediante la compensación de los débitos fiscales del impuesto, por lo que no procederá a la devolución del crédito fiscal. Se exceptúan los casos a que se refiere el artículo 23 de la ley. Eso quiere decir que si a mí me quedan 1,000 quetzales para el siguiente periodo y todavía esos 1,000 me alcanzan para el siguiente, entonces me puedo ir acumulando el crédito fiscal para siguientes periodos para compensar. ¿Cómo puede ser que a mí me quede un montón de crédito fiscal? Pues hagan de caso de que yo compré algo y para comprar ese algo lo solicité a crédito. Hagan de caso que compré un carro y el carro, pues a una empresa, le costó 200,000. Entonces tengo 200,000 eh, que sacado el IVA, esos 200,000 me va a servir como crédito fiscal y puede ser que yo de solamente venda 10,000 quetzales mensuales. Entonces, obviamente, ese crédito fiscal me va a tardar durante muchísimo tiempo que voy a poder ir acumulando poco a poco. Y básicamente eso es el contenido de la clase de hoy. No los quiero estar sobrecargando mucho de clases virtuales porque sé que tienen varias clases que ver, pero sí me interesa mucho que si alguno tiene una duda me la vaya preguntando. Esta diapositiva la voy a subir también a la plataforma porque solo les había subido el link. Y les voy a subir la clase de hoy como ya saben, a YouTube, ¿verdad? Para que los que entraron tarde o los que la quieran volver a repasar, pues la puedan ver. Entonces voy a activar los micrófonos por si alguien tiene alguna duda que hacerme, me la dice por favor. ¿Ya están activos los micrófonos? ¿Alguien tiene duda? ¿Nadie tiene dudas? Valesca, Eduardo, Leonardo, Isidro, ¿alguien? Por ahora no. ¿Sí les En quedó el todo claro? examen. Bueno, entonces les voy a dejar un material de lectura que les voy a mandar esta semana, pero como les decía al principio de la clase, no sé si vamos a tener clase la otra semana. Yo creería que no, pero no, todavía no nos lo han informado. Entonces, Sí. la lectura de ese material va a ser para que lo lean, pero digamos que lo vamos a discutir y voy a hacer la comprobación hasta el sábado después de Semana Santa. Perdón, para que ustedes tengan tiempo de descansar. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿alguien tiene alguna duda? Que levanten la mano por acá. ¿Nadie? Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Les voy a subir el material y la clase como siempre y les voy a mandar un aviso cuando ya esté subido. Que estén muy bien, ahí se cuidan, se protegen, no vayan a estar saliendo si no tienen que salir y esperemos que esto pase pronto, que sus familias estén bien también. Entonces nos vemos hasta la siguiente clase, que ahí les aviso yo cuándo va a ser.